Si de pronto hoy tú sientes que has estado pescando, tirando la red, pero no has logrado nada, simplemente no te desesperes. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda del Ministerio Palabra Viva. Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está diciéndonos que Él es Dios mismo, porque Dios es la luz. Suscríbete en el canal de YouTube, toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes. Dale like y comparte. Hagamos más extensa la evangelización. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo sería tu vida si involucraras a Dios en cada aspecto de tu día a día? Dios quiere ser incluido en tus metas, tus proyectos, tus sueños, tus anhelos, tus decisiones, tus actividades, incluso en tu vida de descanso. Pero solo tú eres el único responsable de darle permiso para que Él entre, participe y se involucre en tu vida diaria. Haz la prueba. Considera involucrar al Señor en cada aspecto de tu vida. Y no olvides lo que dice Proverbios 16:3. Todo lo que hagas, ponlo en las manos del Señor y verás que tus planes siempre tendrán éxito. Hoy el Evangelio está tomado de San Marcos en el capítulo 2, del 1 al 12. Dice la palabra de Dios: Después de algunos días, Jesús regresó a Cafarnaúm. Se corrió la voz de que estaba en casa y se reunió tanta gente que no quedaba espacio ni siquiera junto a la puerta. Y Jesús les explicaba el mensaje. Le trajeron entonces a un paralítico que llevaban entre 4. Como era tanta la multitud y no podían acercarlo a Jesús, rompieron el techo de la casa donde él estaba y por la abertura descolgaron la camilla con el paralítico. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Había allí sentados algunos maestros de la ley que pensaban en su interior: ¿cómo se atreve este a hablar así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús, dándose cuenta enseguida de lo que ellos pensaban, les preguntó: ¿por qué piensan así en su interior? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados quedan perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y camina? Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo entonces al paralítico: te lo ordeno, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó al instante, tomó la camilla y salió a la vista de todos, de modo que toda la gente, asombrada, glorificaba a Dios, diciendo: jamás habíamos visto algo igual. Hay en este evangelio, en el versículo 5, algo que a mí me parece muy expresivo y significativo por parte del evangelista Marcos. Y es esa frase que nos deja hoy en este versículo, porque nos dice algo que va a ser muy revelador y en lo cual hoy me quiero detener. Y es que cuando estos hombres, estos 4 hombres, traen al paralítico a la presencia de Jesús, dice el evangelio literalmente que Jesús, al ver la fe de ellos, responde. Y responde, primero perdonándole los pecados a este paralítico y luego sanándole. Jesús ve la fe de estos hombres. Y esto para mí es muy revelador. ¿Qué es lo que Jesús ve? ¿Qué clase de fe es la que se puede ver? Que Jesús puede ver. Esas son las características de las cuales quiero hoy compartirte. Porque la fe se tiene que ver. Y Jesús tiene que ver nuestra fe. Como también la gente a nuestro alrededor tiene que ver nuestra fe. Pero antes de entrar en los rasgos, en las características propias de esa fe,
que Jesús vio en estos hombres y que tiene que ver en nosotros, hay dos pensamientos que me parece importante tener muy presente. Lo primero es la forma en que Jesús vio la fe de estas personas fue a través de sus acciones. Y esto nos recuerda lo que nos dice Santiago en el capítulo 2, en el versículo 17. Dice, si la fe no va acompañada de obras, está del todo muerta. La fe tiene que estar acompañada de obras. En otras palabras, la fe tiene que producir buenas obras que honren a Dios y honren a los demás. Así de sencillo. La fe tiene que producir, tiene que generar obras y buenas obras que honren a Dios y a los demás. Pero también hay otro pensamiento y lo encontramos en Hebreos en el capítulo 11, en el versículo 6, que dice, ahora bien, sin la fe es imposible agradar a Dios, porque para acercarse a Dios hay que creer que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Es lo que hace Jesús hoy en este evangelio. Él recompensa a los que le buscan y a los que le buscan con fe. Nunca pierdas de vista esta palabra. Él recompensa a los que le buscan y a los que le buscan con fe. Con estos dos pensamientos de base, analicemos cuáles son las características de la fe de estos hombres, que son las características que también nosotros debemos tener y que Jesús tiene que ver en ti y en mí todos los días, porque nuestra fe se tiene que ver. Así de sencillo. ¿Cuáles son entonces esos rasgos? Primero, debemos tener una fe compasiva. Sí, una fe compasiva. En algún momento esos hombres tuvieron que tener un diálogo. Escucharon hablar de Jesús. Alguno de ellos quizás ya había sido sanado por Jesús. O conocían acerca de otros que habían sido sanados por Jesús. Lo cierto es que estos hombres tuvieron que tener un diálogo y empezaron a conversar. ¿Cómo llevar a este paralítico ante la presencia de Jesús? Todo comenzó quizás con un poco de empatía hacia este paralítico. Y esa empatía se convirtió en compasión. Y la compasión, recuerda, siempre nos lleva a la acción. Algo tenía este paralítico. ¿Y sabes qué es? Gozaba del amor, del cariño y del cuidado de estos 4 hombres. Quizás el paralítico no tenía mucho dinero. A lo mejor no tenía una casa muy grande, no tenía lujos. Pero en su vida había 4 hombres que lo amaban y cuidaron de él. Y que mostraron compasión. Porque pensaron en ese amigo, en esa persona que estaba sufriendo. Se pusieron en su lugar y dijeron, vamos a hacer algo por él. La compasión es fundamental. Por eso la palabra de Dios nos recuerda en Colosenses 3:12, revístanse de sentimientos de compasión. Estos 4 hombres por un momento dejaron a un lado su agenda para enfocarse en aquel hombre. Mostraron compasión. Se pusieron en su lugar, vieron su dolor, vieron su sufrimiento y decidieron hacer algo por aquella persona. Nuestra fe tiene que ser una fe compasiva. Pero hay un segundo rasgo. Nuestra fe debe tener y debe ser siempre una fe persistente. ¿Sí? Cuando nosotros leemos este mismo evangelio en Lucas, la versión de Lucas en el capítulo 5, en el versículo 18, nos va a decir algo muy interesante. Dijeron, dice la palabra de Dios, entonces unas personas le trajeron en una camilla a un hombre paralítico. Y dice literalmente la palabra de Dios, y buscaban la manera de entrar para colocarlo delante de Jesús. Pero como no pudieron por causa de la multitud,
Ese era el deseo, era la intención de ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron. Sin embargo, estos hombres, ¿qué hacen? Estos hombres siguen insistiendo, persistiendo. Ellos no pudieron entrarlo por el frente, pero no decidieron entonces rendirse y regresar a casa, no. Ellos siguen ahí y buscan la manera de hacer posible ese encuentro entre el paralítico y Jesús. Se encontraron con un gran obstáculo, y es que no podían llegar ante Jesús a causa de la multitud. Pero recuerda, esto no los detuvo para que ese encuentro sucediera. Estas personas fueron persistentes. Ni siquiera la multitud, aquella cantidad de gente en aquella casa, los iba a detener. Ellos estaban convencidos que Jesús podía hacer algo por aquel paralítico, y ellos fueron persistentes. Necesitamos una fe persistente que no se rinda tan fácilmente ante los obstáculos, ante las pruebas que muchas veces encontramos. Pero algo más. Tercera característica. Debemos tener una fe no solo compasiva, no solo persistente, sino también creativa. ¿Sí? Creativa. Me imagino que alguno de ellos dijo, por acá hay una escalera, acabo de ver una escalera al lado de la casa. ¿Qué tal si lo subimos por ahí y rompemos el techo? No sé a quién se le ocurrió la idea. Lo cierto es que fueron innovadores, fueron creativos, recursivos. Hicieron algo por aquel hombre paralítico. Seguramente que dijeron, no podemos entrarlo por el frente, pero sí lo podemos entrar por el techo. ¡Qué recursivos! Creatividad. Esto es importante en nuestra vida de fe. A veces cuando no podemos hacer ciertas cosas para Dios, tenemos que usar nuestra imaginación, usar lo que tenemos, lo que hay a disposición. Pero muchas veces nos rendimos. Nos falta más creatividad para evangelizar, para llevar el evangelio, para hablarle a un amigo acerca de Dios, para hacer posible que muchos tengan ese encuentro con Jesús. Pídele a Dios que te haga una persona creativa. Pero hay algo más. Cuarta característica. Debemos tener una fe valiente. Sí, se requiere valor para hacer lo que estos hombres hicieron. No solo el valor de ir a la casa a buscarlo, traerlo a una camilla, sino también subirlo a un techo y empezar a cavar. Me imagino que antes de hacer todo esto seguramente pensaron, bueno, ¿y qué tal si el dueño de la casa se enoja? ¿Y qué tal que la gente reaccione mal cuando les empieza a caer barro encima, tierra encima? Porque créeme que eso fue lo que pasó. En algún momento esta gente empieza a hacer un hoyo en el techo de la casa y empieza a caerle polvo a todo el mundo. Pero nada de eso los detuvo. Ellos no pidieron permiso. Ellos simplemente hicieron lo que ellos creyeron tenían que hacer. Y se requiere valor para tomar decisiones y hacer muchas veces cosas, decisiones llenas de osadía, como estos hombres lo hicieron. A veces puede más nuestra cobardía que nuestra valentía para hablarle a alguien acerca de Dios, para hacer algo por Dios o algo por alguien. Se requiere mucho valor. Estos hombres tenían valor. Pero algo más. Una quinta característica. Debemos tener una fe sacrificial. La fe encierra sacrificio. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque últimamente alguien tuvo que pagar los daños del techo de la casa. Alguien tuvo que trabajar para arreglar ese hueco que hicieron. Y eso requirió tiempo, dedicación, dinero, muchas cosas. Estos hombres descubrieron algo muy interesante. Y es que, sí, arreglar el techo conllevaba un precio.
implicaba un valor, pero tenía más valor la persona, el paralítico. El techo, al fin y al cabo, todos lo podían arreglar. Los hombres lo podían arreglar, lo podían reparar si ustedes quieren, pero aquel paralítico solo Jesús lo podía reparar. El techo lo podía reparar cualquiera, pero el paralítico solo Jesús. Y por eso hacen todo lo posible para que ese paralítico tenga ese encuentro con Jesús. Y la última característica que vemos y debemos todos tener es que nuestra fe tiene que ser una fe unida. Una fe unida. Dice el Evangelio que Jesús vio la fe de ellos. Al ver la fe de ellos, no fue solo la fe del paralítico o la fe de alguno de ellos. No, vio la fe de ellos. De los 5, si ustedes quieren. Y al ver la fe de ellos y cómo trabajaron en conjunto, unidos, Jesús responde, perdona y sana. Muchas cosas buenas pasan cuando unimos nuestra fe, cuando trabajamos en unión, cuando unimos nuestros recursos, nuestra oración, cuando tenemos un mismo propósito. Muchas cosas buenas suceden cuando somos una iglesia unida y oramos unidos y hacemos muchas cosas por el Señor unidos y hacemos muchas cosas por otros unidos, unidos en un mismo amor, en un mismo espíritu de compasión, en una misma esperanza, en una misma fe. Muchas cosas bellas pasan, muchos milagros suceden. Ojalá este evangelio de hoy nos inspire y nos inspire a tener esa fe, una fe compasiva, una fe creativa, una fe sacrificial, una fe persistente, una fe valiente, una fe unida, una fe que produzca y produzca obras grandes para la gloria de Dios y para el bien de los demás. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude y que puedas experimentar hoy en tu vida el poder liberador, sanador de Dios que nos perdona y nos sana. Y recibe su bendición hoy y siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si de pronto hoy tú sientes que has estado pescando, tirando la red, pero no has logrado nada, simplemente no te desesperes. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda del Ministerio Palabra Viva. Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está diciéndonos que Él es Dios mismo, porque Dios es la luz. Suscríbete en el canal de YouTube, toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes. Dale like y comparte. Hagamos más extensa la evangelización.